Creemos que organizar y acercar un encuentro que nos permita un diálogo entre distintas investigaciones y el contexto actual de aislamiento es una tarea que no podemos eludir si queremos habilitar espacios de comunicación entre la universidad y la comunidad, sobre todo cuando esas investigaciones tienen miradas regionales que invitan a realizar articulaciones entre distintos ámbitos. El doctorado surgió allá por el año 2010, con Adriana Hernández como directora, con la fuerte convicción de la necesidad de que la Patagonia contara con investigaciones regionales en el campo educativo y con la ampliación de la formación de investigadores e investigadoras. Hoy nos encontramos siguiendo el camino de aquella política que tuvo como objetivo la fundación de un doctorado en educación hasta el momento único en nuestra región. Por ello, creemos de suma relevancia poner en valor el sentido de los espacios de formación en posgrado mirados en clave regional. Sabemos que transitar y finalizar una carrera de posgrado, de doctorado, es una tarea ardua y sinuosa, pero que nos invita a acercarnos gratamente al conocimiento de modos distintos. En este recorrido por los caminos de la investigación educativa, las egresadas nos acercan sus aportes para seguir pensando desde aquellas trayectorias que sostuvieron inicialmente la situación educativa que nos interpela y de la cual somos parte de distintos lugares, asumiendo así un fuerte compromiso con el conocimiento y una enorme generosidad de su parte por compartirlo. Producir y hacer circular los saberes es una tarea indispensable de la universidad. Como decía el pedagogo Paulo Freire, es necesario poner la academia al servicio del pueblo. Esta conferencia inaugural del ciclo estará a cargo de la primera egresada del doctorado, quien defendió su tesis en el año 2015, la doctora Cecilia Ferrarino. Cecilia ha transitado como docente por todos los niveles del sistema educativo, dedicando los últimos años a la docencia y la investigación en el nivel superior, específicamente en el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán, en el Centro de Estudios e Investigación en Educación de la Universidad de Río Negro, y en un equipo interinstitucional entre la Universidad de Río Negro y la Universidad del Comahue. En sus últimas investigaciones, ha abordado las articulaciones entre el nivel secundario y la identidad docente. El trabajo de su tesis doctoral se centró justamente en la construcción de las identidades docentes de las escuelas secundarias de Valle Medio. El título de exposición de la doctora Ferrarino es Habitar la escuela secundaria, identidades docentes y en contexto, la cual durará aproximadamente unos 15 minutos, para que luego ustedes puedan acercar algunas preguntas, reflexiones o comentarios. Esto pueden hacerlo a través del WhatsApp que figura en el canal de Twitch o a través del mismo Twitch. Así que los invitamos a escuchar a Cecilia y a compartir estos diálogos entre textos y contextos. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para participar en este conversatorio, porque me dio la posibilidad de regresar a mi tesis y pensar en relación al presente qué derivaciones o qué cuestiones volver, digamos, a considerar para establecer conversación con aquel objeto de estudio investigado. Como decía Luciana, en el año 2015 presenté la tesis, si querés, Ariel, podemos presentar la primera diapositiva. Presenté la tesis Profesores en Carrera, variaciones en las configuraciones identitarias de los profesores en escuelas secundarias en distintos momentos de la carrera docente. Esta tesis fue dirigida por la doctora María Elena Marzola, con quien, como diría Philip Jackson, siempre me sentiré en deuda. En la tesis investigamos las formas que asumen las identidades docentes al inicio y hacia el final de la carrera en relación a 3 dimensiones: la historia del nivel y de la conformación del cuerpo profesoral. Allí, en esta dimensión, digamos, en lo que indagamos fuertemente fue el sentido de la enseñanza en la escuela secundaria.
La propia biografía, ¿sí? Es decir, esto de, digamos, cómo se ha habitado la escuela secundaria, ¿sí? Y lo que supone formarse para enseñar en este nivel, ¿sí? Los rastros, las huellas, ¿sí? En la propia biografía, en la propia escuela, en la propia historia escolar, ¿sí? De la escuela secundaria. Respecto a esta dimensión, trabajamos con dos nodos que fueron recuerdos de escuela y docentes memorables, docentes modelos, creo que lo denominamos de esa manera, ¿sí? Y en tercer lugar, la tercera dimensión a partir de la cual analizamos las configuraciones identitarias es los desafíos que eran actuales, ¿sí? Respecto al momento en que estábamos investigando y que presentamos la tesis. Esta investigación se trató de un estudio de casos múltiples, digamos, trabajamos con dos casos, docentes nobles, docentes experimentados, respecto a cada caso, 4 subcasos, ¿sí? Y nuestro objeto de estudio fue, ¿sí? Es porque en realidad como objeto de estudio me ha acompañado, como decía Luciana, me ha acompañado a lo largo de todos estos años, ¿sí? Son ¿sí? Las identidades profesorales. Cuando pensamos en las identidades profesorales, lo hacemos más allá de una definición innatista o esencialista y entendemos entonces a las identidades como productos, ¿sí? de relaciones, ¿sí? Es un constructo complejo, dinámico, que es a la vez individual y que es colectivo. ¿Sí? Y la identidad profesional se juega, ¿sí? Justamente en relación a la percepción que el docente, ¿sí? El profesor tiene respecto a sí mismo y a la tarea que desempeña. Lo que nosotras encontramos, y incluyo, digamos, el plural adrede, ¿sí? porque incluyo en cada una de las discusiones que fuimos dándonos a mi directora de tesis primero, a los compañeros del doctorado que seguramente también están allí, lo que encontramos, sí, quiero compartirles dos líneas a modo, digamos, de conclusión general, sí, la tesis, de esta investigación, es que existe una fortísima influencia de las matrices históricas del profesorado en la definición del oficio docente para el nivel secundario. ¿Qué significa esto? Tanto ¿sí? En los docentes nobles como en los docentes experimentados, la escuela secundaria, ¿sí? El modelo tradicional, el formato institucional tradicional de escuela secundaria sigue operando, o seguía, por lo menos hasta el año 2015, operando fuertemente en las representaciones acerca de la docencia, acerca de la tarea de enseñar, acerca del sentido de la escuela secundaria, ¿sí? Y cuando hablamos de estos formatos institucionales, ¿sí? Tenemos que remitirnos a los colegios nacionales en nuestro país. Y en este conjunto de rasgos sobre los cuales se estructura, se organiza, ¿sí? Este modelo institucional, ¿sí? Que se caracteriza por estar conformado por un cuerpo de profesionales especializados en una disciplina, orientados a la formación de la élite para, sí, en primer lugar, sí, acá aparece un sentido, digamos, en relación a, un sentido en relación a este formato institucional tradicional, en relación, sí, al pasaje a la universidad, por eso se habla de función propedéutica de la escuela secundaria, sí, esto en un primer lugar, y luego en relación al ingreso al mercado de trabajo, organizado o a través de un currículum altamente clasificado, ¿sí? Digamos, donde las disciplinas van marcando, ¿sí? Digamos, el objeto de enseñanza. Esto caracteriza, ¿sí? Este formato institucional devenido de los colegios nacionales, ¿sí? Y este modelo, lo que, lo que fuimos observando es que este modelo determinaba la forma, ¿sí? Como antes dije, de mirar la escuela, de mirar la docencia, de mirar, ¿sí? El trabajo de enseñar en la escuela secundaria. Esto es compartido, ¿sí? Respecto, digamos, a ambos casos, docentes nobles y docentes experimentados, ¿sí? Estos registros, digamos, aparecen en relación a ambos casos.
Otra cuestión que también es compartida y se vincula con esto es ambos, ¿sí? Ambos casos van a sostener sus representaciones entonces, si en una escuela que ya no es, o en lo que queda de la escuela, podríamos decir a partir de Leucovitz, y entonces, sí, en ambos casos también vamos a encontrar muchas veces posiciones desesperanzadas, pesimistas, miradas nostálgicas, sentimientos de impotencia, ¿sí? Respecto, ¿sí? A lo que se puede hacer en esa escuela, ¿sí? Que no es la escuela que se habitó o que no es la escuela, ¿sí? Que se piensa que debe ser, ¿sí? Y quería señalar esto que también por ahí nos resultaba bastante significativo. Esto aparecía incluso en los docentes nobles, en los docentes que tenían muy poco tiempo de trabajo en las instituciones, ¿sí? Es decir, personas que hacía 5 años estaban en las escuelas secundarias como docentes, ¿sí? Como estudiantes, al llegar, digamos, a la misma, incluso a la misma escuela secundaria, ¿sí? Desconocían esa escuela, ¿no? Y señalaban, no es la escuela, sí, no es la escuela donde yo iba, era distinto cuando yo iba a la escuela, a esta escuela, ¿sí? En algún lugar de la tesis yo señalaba que la docencia, ¿sí? Observaba la escuela con parámetros más cercanos, ¿sí? A los de Juvenilia, de Miguel Cané, ¿sí? Que, por ejemplo, parámetros que nos permitían pensar la escuela, por ejemplo, a partir de otros portadores de sentido, ejemplo, en la película francesa Entre los muros, ¿sí? Donde también tenemos ahí una experiencia en la escuela secundaria, ¿sí? Una experiencia de docencia en la escuela secundaria. Entonces, hasta acá yo señalé, ¿sí? Que, digamos, compartían la adhesión de sentidos en relación a un formato escolar, al formato escolar tradicional, que esto suponía, ¿sí? Una posición de impotencia, de desesperanza, de queja, ¿sí? Respecto, ¿sí? A lo que no se encontraba en la escuela, ¿sí? Otra cuestión que también se compartía y que tiene que ver con este modelo institucional tradicional es la importancia que tiene la disciplina, ¿sí? La disciplina que explica la razón, ¿sí? De ser de la docencia, ¿sí? O al menos, ¿sí? De estos compañeros que protagonizaron la investigación en la escuela secundaria. Somos docentes porque elegimos la disciplina, ¿sí? Y vale la pena la enseñanza, ¿sí? En la escuela secundaria porque esta disciplina tiene que ser enseñada, ¿sí? Hago énfasis en esto porque luego cuando analicemos algunas cuestiones vinculadas, ¿sí? A otros contextos, sí vamos a regresar. Hay algo sí que quiero compartirles en relación, ¿sí? A una diferencia de tonalidad, ¿sí? Entre los casos, que me parece significativo, ¿sí? Que además en esto de pensar qué compartirles en este ratito, eh, bueno, me hizo volver, sí, a algunas categorías que habíamos tomado. Eh, Respecto a los sentidos de enseñar, ¿sí? Los docentes, ahí, digamos, lo que encontramos son posiciones diferentes, ¿sí? Los docentes nobles, ¿sí? Piensan que en la escuela secundaria tiene sentido porque hay que hacer muchas cosas, incluso más allá de la enseñanza, ¿sí? Y Guillermina Tiramonti, en este momento, en el momento en que estábamos realizando la investigación, ¿sí? Hablaba, ¿sí? Definía, nos daba la categoría, ¿sí? De dispersión de sentidos, ¿sí? Entonces, observábamos que entre los docentes nobles se daba esta dispersión de sentidos que tenía que ver con estas formas de ensayar nuevos modos de hacer docencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aparecían sentidos vinculados a la formación ciudadana, a la construcción del juicio crítico, a la construcción de la ciudadanía, ¿no? Y el sentido de la presencia del docente en la escuela secundaria se jugaba, ¿sí? En todas estas otras cuestiones. Por eso digo, a propósito, más allá de la enseñanza, ¿sí? Respecto a los docentes experimentados, en cambio, ¿sí? Lo que observábamos era el repliegue identitario. Esta categoría sí la tomamos de las investigaciones de Andrea Britos, y acá lo que observábamos era que los docentes experimentados, estos docentes que hacían por lo menos 20 años, estaban en la escuela secundaria, ¿sí? Seguían insistiendo en que tenían que seguir enseñando la disciplina, que tenía que seguir ingresando, digamos, como objeto, ¿sí? De encuentro entre
estudiantes y docentes el contenido, ¿sí? Por lo cual, sí, aparece entonces un autosostenimiento y una actitud defensiva que reafirma lo que históricamente constituyó el oficio docente, ¿sí? Y acá está nuevamente la disciplina. Entonces, respecto a los sentidos de la enseñanza, ahí encontrábamos estas, recién yo les decía, estas tonalidades, ¿sí? Que nos permitían observar posiciones diferenciadas, ¿sí? Respecto a lo mismo, ¿sí? De nuevo, estábamos mirando las configuraciones identitarias de los docentes, ¿sí? Digamos, de escuela secundaria. Algo que quería agregar, sí, que me parecía, digamos, que da también una nota, sí, de color y que nos permite pensar, sí, en otras líneas de investigación, sí, consultados estos docentes respecto al nivel de satisfacción acerca de la tarea que desarrollan, sí. Recuerdo, o les recuerdo, sí, docentes nobles, dispersión de sentido, docentes experimentados, repliegue identitario, nos encontrábamos, cuando les preguntábamos cómo estaban en la escuela, nos encontrábamos con que los docentes nobles, ¿sí? Mostraban una actitud pesimista, ¿sí? Mientras que los docentes experimentados, los docentes a los que no les faltaba demasiado tiempo para jubilarse, ¿sí? Decían que estaban a gusto, que seguirían trabajando, ¿sí? Y esta cuestión, digo, podemos entenderla considerando las etapas de desarrollo profesional de la docencia, ¿sí? Y este consenso, ¿sí? Que existe en la literatura en relación a, ¿sí? Que estos primeros años no son, digamos, no es un momento donde en general se disfrute, ¿sí? Siempre la enseñanza, porque estamos aprendiendo, ¿sí? El oficio de enseñar mientras enseñamos. Ahora bien, yo no sé, Ariel, no, ¿está pasando la diapositiva para pedirte que avances o continúo? Porque yo no lo veo. No, no, no. Yo no veo las diapositivas. Recién voy a ir a la diapositiva de contexto. Bien, hasta acá digamos, muy a grandes rasgos, ¿sí? Las cuestiones que fuimos, digamos, analizando a partir de las voces, ¿sí? De los docentes que participaron de la investigación, ¿sí? Estas conclusiones, esta tesis, esta investigación, entendemos, digamos, que puede ponerse en diálogo, como dije antes, ¿sí? Con nuevas líneas, ¿sí? Con nuevas líneas, con nuevos horizontes, ¿sí? De pensamiento, con otras posibilidades, ¿sí? De continuar la conversación, ¿sí? Utilizaba a propósito esta palabra, en relación a la reconfiguración del contexto, ¿sí? Hay una diapositiva, yo no la veo, así que avanzo en la exposición, hay una diapositiva donde yo tomo la definición de contexto. Contexto proviene del latín contextus, que significa lo que rodea un acontecimiento o un hecho, es un marco, un ambiente, un entorno, sin los cuales no se puede comprender correctamente, ¿sí? El hecho, la circunstancia, la situación, ¿sí? Desde el año 2015 que yo presenté la tesis hasta, digamos, hasta el presente, ¿sí? Existieron, pienso, sí, al menos dos reconfiguraciones importantes, sí, en el contexto que generan, sí, digamos, una fuerte o que podrían generar una fuerte interpelación a la docencia de nivel secundario. La primera, ¿sí? En relación a las identidades profesorales en la ESRN, ¿sí? Y la segunda línea, ¿sí? Que a partir de la cual podríamos continuar el diálogo, es las identidades profesorales en contextos de pandemia. Respecto a la primera, estábamos en el año 2015, lo que leíamos acerca de la escuela secundaria, ¿sí? Era todo en relación a la necesidad de revisar, ¿sí? El formato escolar tradicional. Esta escuela que ya no se ajustaba al contexto, a las subjetividades, que no, digamos, cumplía, no tenía digamos, no había un sentido específico digamos, que estaba llamada a cumplir.
por otro lado, la presión respecto, ¿sí?, a la obligatoriedad, ¿sí?, a la extensión de la obligatoriedad del nivel secundario, entonces la masificación, la democratización, por lo cual esto de observar las condiciones de ingreso, pero también, ¿sí?, es decir, de acceso, de ingreso, pero también la posibilidad, ¿sí?, de acompañar trayectorias para que los estudiantes continúen, ¿sí?, en la escuela secundaria. Entonces digo, esas eran las discusiones que nos estábamos dando, era lo que leíamos, ¿sí? En la provincia de Río Negro, ¿sí?, en el año 2016, y a través de la resolución 3.991, se aprueba la estructura curricular correspondiente a la escuela secundaria de Río Negro. Acá, sí, en esta escuela secundaria de Río Negro, bueno, responde a esta necesidad de revisar el formato escolar tradicional y presenta, sí, hay, digamos, importantes, sí, modificaciones en relación a este proyecto. Yo siempre digo, es un proyecto político-pedagógico que supuso cambios curriculares y organizacionales, sí, para el nivel secundario, y que de manera indefectible, necesaria, va, digamos, a afectar, ¿sí?, esta forma de concebirnos, de pensarnos docentes, ¿sí?, en relación a la tarea. Estas principales modificaciones tienen que ver con, en primer lugar, la organización del saber en campos de conocimiento, rompiendo la lógica disciplinar tradicional. En segundo lugar, la organización del trabajo docente por cargo, que supuso que los docentes concentraran carga horaria en las instituciones, que los agentes concentraran en sus instituciones donde desempeñaban la tarea, ¿sí? Y habían otras, digamos, modificaciones que también, digamos, ingresan al nivel secundario, y que se vinculan con que las unidades curriculares son cuatrimestrales, sí, supone la construcción de saberes, instancias de articulación y de síntesis, periodos de complementación de saberes y de acreditación, perdón, y que la organización de la escuela es en horas reloj. Estoy leyendo, sí, parte de la resolución 3.991, ¿sí? Vuelvo, ¿sí? Decíamos, hasta el año 2015, sí, que tanto en docentes nobles como experimentados, sí, las representaciones acerca de la escuela secundaria, sí, y la enseñanza en la escuela secundaria respondían, sí, al patrón, sí, de los colegios nacionales, al patrón de la escuela secundaria tradicional, ¿sí? Y entonces, sí, dejo acá una pregunta que podría ser una pregunta como para continuar, ¿sí?, con mi tesis, con el trabajo de investigación que realicé, ¿sí?, en el 2015. Pero digo, ¿qué pasa hoy con el trabajo de enseñar? ¿Qué pasa hoy con la docencia, ¿sí?, en la escuela secundaria de Río Negro? ¿Sí? ¿Qué pasa hoy con el mandato fundacional, ¿sí?, del nivel que, digamos, estaba tan fuertemente implicado en las representaciones de los docentes, ¿sí?, y que actualmente, digo, ¿sí?, por las formas que asume la escuela secundaria de Río Negro, ¿sí?, pareciera, digamos, no, ya desde el 2016 hasta acá, ¿sí?, seguramente ha hecho que los docentes asuman, ¿sí?, nuevas y distintas posiciones. Bien, esto, ¿sí?, en relación a una de las líneas que creo, sí, que podría, digamos, con la que podría continuar dialogando mi tesis en relación, sí, a este contexto, ¿sí?, a este contexto que tiene que ver con el cambio, ¿sí?, en la organización de la escuela secundaria en nuestra provincia, en la provincia de Río Negro, ¿sí?, los efectos de esto en la percepción del docente y en la valoración de su trabajo. Bien, por otro lado, ¿sí?, la otra línea que, digamos, a partir de la cual también pensé, ¿sí?, la tesis, es qué pasa con las identidades profesionales en estos contextos, en este contexto particular, en este contexto de pandemia. Este tiempo, que es un tiempo tan especial, tan especial, tan particular, ¿sí?, que hace que inventemos incluso. Yo trabajaba estos meses, estuve trabajando con directores y supervisores de la provincia y decíamos, este tiempo ha hecho que inventemos incluso palabras para pensarlo, ¿no?, para capturarlo. Por ejemplo, ¿sí?, ya estamos escuchando, ¿sí?, digamos,
al principio me sorprendió, pero luego sí, digamos, ya varias veces ya ha ingresado en diferentes conversaciones, ¿sí? La palabra encuarentenados, ¿no? Este tiempo que es un tiempo de ruptura, que es un tiempo otro, que es un tiempo, ¿sí? Que recibe diferentes denominaciones, ¿sí? En este afán de pensar si este tiempo, este contexto, como un contexto, ¿sí? Diferente, un contexto inédito, un contexto de excepcionalidad, donde todos y todas los docentes, ¿sí? Seguimos siendo y enseñando. Este tiempo que es un tiempo de distanciamiento, de confinamiento, de aislamiento social preventivo y obligatorio, de cuarentena, de pandemia, de COVID, en fin, sí, este tiempo sí que es un tiempo distinto, sí, en el que seguimos sosteniendo, ¿sí? O haciendo escuela. Seguramente están viendo, no sé si lo están viendo, pero bueno, si no, hay una diapositiva, ¿sí? Donde, digamos, el título es Identidades profesorales en contextos de pandemia. Ahí lo encontramos a Francesco Tonucci con un artículo que él publica el 21 de abril en el diario La Nación, donde Francesco Tonucci dice: si el virus cambió todo, la escuela no puede seguir siendo igual, ¿sí? Este artículo fue compartido, ¿sí? Yo creo que por toda la clase profesoral, por toda la docencia argentina, sí ha tenido un montón digamos, no sé cómo se denomina, se viralizó, ¿sí? Cuando salió, y Francesco resultó, digamos, en este tiempo una voz que nos hace volver a pensar en la escuela, en la enseñanza, en los contenidos que enseñamos, ¿no? Y claramente nos está diciendo que algo cambió, ¿sí? O que todo cambió, por lo cual es preciso, ¿sí? Que cambie la escuela. Esta situación, ¿sí? Que yo les decía antes, es una situación de ruptura, enfrenta a los docentes a nuevas preguntas. En la diapositiva yo señalaba nuevas, viejas preguntas, ¿sí? Porque en realidad lo que pienso y pensaba con otros en este tiempo es que tal vez las preguntas no sean nuevas, sino que refieren a viejos interrogantes pedagógicos, pero lo que sí es nuevo son las posiciones que vamos asumiendo en relación a ellas. Y entonces, por ejemplo, nos preguntamos cómo sostener o sostenernos en la escena pedagógica, dónde se juega el sentido de la enseñanza en este tiempo, qué pasa con la relación pedagógica, ¿sí? En este juego de lo viejo y de lo nuevo, digo, ¿sí? Nota al pie, estas preguntas ingresaron en el guión de la entrevista cuando me acerqué con mis docentes en el año 2015, ¿sí? Pero digo, estas preguntas hoy, ¿sí? Nos disparan, ¿sí? A pensar nuevas respuestas en relación, ¿sí? A este contexto, que es un contexto distinto, un contexto de ruptura, donde no podemos seguir haciendo, ¿sí? Lo mismo que hacíamos, ¿sí? Y no podemos además, ¿no? Porque, digo, cómo seguir sosteniendo la enseñanza más allá de la materialidad de la escuela, ¿no? Que eso no es algo menor. Ayer justamente, hay una última diapositiva y con esto ya estaría terminando. En el día de ayer, Bárcena publica un artículo, les quiero leer el nombre, estas cosas con las que uno se encuentra sin ser demasiado conscientes que lo está buscando, ¿no? Pero bueno, Fernando Bárcena, que es un catedrático de Filosofía de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, va a publicar, ¿sí? Un artículo cuya lectura recomiendo de manera enfática. Él va a decir qué significa dar una clase sobre profesores y estudiantes, ¿sí? En este artículo. En este artículo él va a señalar, no leo la diapo, así que voy a tener que... A ver, dice: me espanta observar la alegría de quienes parecen encantados con la teleeducación y que parece estuvieran escondidos esperando que una pandemia nos arañase, ¿sí? Dice Fernando Bárcena, ¿sí? Y luego señala, ¿sí? En un texto exquisito donde piensa, ¿sí? Por dónde pasa el oficio del profesor. Él dice: existe entre quien enseña y quien aprende un contexto maravilloso. Este es el hecho primordial. Cuando me dirijo a mis estudiantes, todos ellos están bajo mi mirada, como
pero no como si yo tratase de espiarlos. Están vivos, y cuento con el hastío de algunos, la admiración de otros, y con sus gestos de aprobación o reprobación. Cuando alguna cosa alcanza a alguno de ellos, lo percibo de inmediato. Hay entre nosotros sonrisas y complicidades compartidas, fervores comunes, y les digo que están ahí no para encontrarse con lo que en cualquier caso la sociedad les ofrecerá, sino para descubrir lo que ella jamás podrá ofrecerles y que encontrarán en obras magníficas cuyo significado tratamos de descifrar para toparse con la necesidad fundamental que no sabía que tenían, ¿sí? Y un poquito más adelante, ¿sí? Y de manera preciosa nos pone cerca al profesor Bernard Germain, que salvó la vida, ¿sí? De Jackson, el primer hombre de Albert Camus, y nosotros podríamos mencionar a los profesores que salvaron a Daniel Pennac y a muchos otros malos alumnos como él en el aula y a partir del encuentro, ¿no? Esto dice La Rosa, el aula permite que profesores y estudiantes estudien juntos y con ello se concede la oportunidad para que cada uno descubra el tipo de ser humano que aspira a llegar a ser y para que descubran la parte de la herencia intelectual y espiritual que les corresponde. En este contexto donde seguimos enseñando, ¿sí? Buscando nuevos modos, interrogando modos, revisando presencia, ¿sí? Creo que ahí tenemos, ¿sí? un interesante espacio para seguir proponiendo preguntas, ¿sí? Escribiendo inquietudes, ¿sí? Respecto a lo que significa, ¿sí? La enseñanza en este momento. Eh, También es interesante analizar los efectos subjetivos, ¿sí? De este tiempo, ¿sí? Para los enseñantes. Hay mucho que se está escribiendo, hay mucho que se está produciendo y que se está pensando en este momento, donde ¿sí? Enseñamos en pantuflas, nos decía Inés Dussel, ¿no? Donde abrimos la puerta de nuestra casa y todos ingresan, ¿no? Sin una clara división entre, digamos, lo público y lo privado, donde el tiempo es todo, ¿sí? Y sin estructura, digamos, o sin regulación, no, digamos, empiezan a aparecer, sí, efectos en relación, sí, al malestar docente por el nivel de actividad, sin interrupción, ¿sí? que vamos desarrollando. Así que creo que ahí también tenemos una línea interesante para pensar este tiempo, para pensarnos como docentes, para pensar el encuentro con las jóvenes generaciones, con nuestros estudiantes, bueno, y una invitación, ¿no? Y un desafío bastante particular para seguir estando, ¿sí? Y sosteniendo y sosteniendo a otros, ¿sí? En la tarea, ¿sí? En la tarea de enseñar y de aprender. Así que bueno, por ahí hay algunas líneas y bueno, y seguimos conversando. Bueno, Cecilia, no sé si estoy ahí al lado tuyo. No, está Ariel, pero yo no sé si se vio el PowerPoint, por ahí yo hacía referencia, pero bueno, yo no lo veía. Sí, me dijeron que se veía muy bien, así que no te Perfecto, preocupes. perfecto, por eso yo preguntaba y no sabía si, bueno, bien. Bueno, la verdad es que te agradecemos mucho tu análisis que permitió hacer esta articulación entre el trabajo que vos pudiste hacer en tu tesis con estos tiempos de aislamiento obligatorio, con esta pandemia bueno, que se han vuelto una excusa también para encontrarnos de otros modos y para difundir nuestro trabajo de otros modos, ¿no? Estos otros tiempos de los que vos estabas hablando, que bueno, nos permiten contactarnos poniendo a disposición el conocimiento producido en investigaciones locales, en investigaciones regionales, que son las producciones de ustedes como egresadas del doctorado. Y me parece que justamente el objetivo tiene que ver con que la universidad pueda pensar estos espacios de intercambio con la comunidad, articulando distintas visiones y
y distintas miradas, ¿no? La verdad es que, bueno, muy agradecida por tu aporte, porque has sido quien comenzó con este ciclo de conferencias, así que vamos a estar recibiendo las preguntas que ustedes tengan a través del WhatsApp que figura en la parte superior de la página de Twitch, como decíamos anteriormente, y si no, por el mismo Twitch. ¿Sí? Pablo me las va a ir acercando. La idea es seleccionar o agruparlas a las preguntas para que Cecilia pueda irlas pensando a medida que las vamos haciendo. Estoy esperando a ver si... bueno, aprovechamos, mientras tanto, porque me dijeron que el inicio no se escuchó. Yo les decía que, bueno, estoy en representación del comité académico del doctorado en educación, también de Silvia Martínez, quien es su directora, y agradecía muy especialmente a Ariel Núñez, a Juan Colombini y a Pablo Sinali por la producción de este espacio que nos permite estar comunicadas con ustedes. Acá tenemos una pregunta que nos acercan a través de Twitch. En relación a las identidades docentes hoy, Cecilia, ¿cuáles son los aspectos que crees que en esta situación que estamos atravesando están fortalecidos, que están debilitados o que están puestos en cuestión? Bien, es complejo. Es complejo dar una respuesta, digo, a una pregunta tan compleja es difícil dar una respuesta rápida, ¿no? Esta situación fue una situación que a todos nos sorprendió, ¿no? Por eso yo hablé de lo excepcional, de lo inédito, de este tiempo otro, de la ruptura, ¿no? Para marcar fuertemente, ¿sí? De que obviamente, es decir, aparte lo experienciamos como sujetos sociales, hay un cambio en la forma de pensar y de sentir y de vivir, ¿sí? Esta realidad que nos está atravesando, ¿no? A todos, en términos de sujetos sociales, más allá de la docencia. ¿En qué cuestiones estamos fortalecidos y qué, digamos, qué tenemos que fortalecernos? ¿Lu, dijiste? ¿Cuáles serían los puntos fortalecidos o debilitados hoy en este contexto? ¿O que necesitamos fortalecer? Sí, sí. Bien, fantástico. Bueno, a mí, tal vez por deformación profesional, lo que se me ocurre para responder a esta pregunta, digamos, tiene que ver, digamos, pienso la respuesta desde la perspectiva institucional, ¿sí? Yo creo que es un tiempo donde tenemos que pensarnos en relación a un nosotros, ¿sí? A un nosotros institucional. Digamos, en relación al equipo de trabajo, en relación a los compañeros de trabajo, en relación a la posibilidad de sostener un proyecto, ¿sí? Escolar más allá de la escuela o sin la escuela, ¿sí? O en la casa, o digamos, donde creo que, digamos, ahí creo que tenemos una pista, ¿sí? Es preciso que trabajemos en equipo, es preciso que la gestión de las instituciones, que las direcciones sean claras en las orientaciones, ¿sí? Que se van presentando en relación a, ¿sí? Cómo avanzar en este tiempo tan particular, ¿sí? Es importante que desde la gestión se acompañe el trabajo del docente, ¿sí? Es importante que desde la docencia, cualquiera sea el nivel, ¿sí? Ensayemos otros modos de estar cerca, ¿sí? De nuestros estudiantes. Y digo a propósito, cualquiera sea el nivel, ¿sí? Estoy pensando en inicial, en primaria, en secundaria, en superior. Si todos estamos ensayando otros modos, ¿sí? Para estar cerca, para hacernos presentes, ¿sí? En el momento de enseñanza, ¿sí? Respecto a nuestros estudiantes. Por eso me pareció precioso este texto este artículo de Fernando Bárcena y el recupero que hace de estas otras voces, donde también está George Steiner, ¿sí? En lecciones del maestro, que no
no quise mencionarlo, pero digo, creo que eso es importantísimo también como pista, ¿sí? Para revisarnos, ¿sí? En relación a este contexto. Y luego, todas estas discusiones que nos estamos dando todos, ¿sí? Respecto a estas preguntas que son, de nuevo, mismas preguntas. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos en este contexto y en cualquier otro? Pero digo, en este contexto en particular, ¿qué? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Para qué evaluamos? ¿Sí? Y respecto a esto también, digo, es una pregunta que nos estamos haciendo, ¿sí? En estas últimas semanas aparece la pregunta acerca de la evaluación. Al principio, ¿sí? Cuando empezamos con todo este proceso, había muy pocas preguntas, ¿sí? Y estábamos, ¿sí? Como dicen muchos compañeros investigadores, en una activitis, ¿no? Todos diseñábamos propuestas y mandábamos y sosteníamos, ¿sí? La escuela o la idea de escuela intentando garantizar la continuidad pedagógica. Eso sucedió al principio, ¿no? Empezamos a decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque esto, sí, decíamos, los docentes viene para largo, ¿qué hacemos ahora? Por eso, de nuevo, es importante que trabajemos en equipo, es importante que el director, la directora, sí, esté cerca y que esté acompañando a ese colectivo docente, sí, para seguir sosteniéndose como escuela entre ellos, sí, y como escuela en relación a las familias y a esos chicos y esas chicas, para que no queden, como nos decía Dussel en la clase en pantuflas, que hace un ratito la mencioné, sueltos de la escuela, en este momento tan particular donde es preciso, ¿sí? Que sigamos estando. Entonces creo, digo, y para mí esto es importantísimo y es algo que me interpela, sí, me interpela, digamos, más allá de la investigación, me interpela, digamos, como enseñante, cómo estamos cerca, ¿sí? De nuestros estudiantes, cómo seguimos pensando, ¿sí? Formas de aproximación para que eso, digamos, eso tan particular que sucede cuando nos encontramos en el aula, ¿sí? Pueda tener lugar. Y allí, digo, está todo este factor relacional, ¿sí? Entre docentes y estudiantes, y allí se juega la relación pedagógica, y ahí yo creo que es algo, sí, que tenemos que seguir, eh, digamos, en lo que tenemos que seguir trabajando. No sé, Bueno, Luz, contesté. acá tengo más preguntas, algunas referidas específicamente a tu tesis, Cecilia, y otras vinculadas al contexto actual, ¿sí? En relación a la tesis, bueno, primero que nada, hay Nicole que te felicita y agradece el espacio de intercambio que permite justamente una formación conjunta. Nicole pregunta, ¿qué crees que es necesario modificar en el día a día de la escuela secundaria en el marco de lo que hablabas de revisar el formato escolar tradicional? ¿Sí? Si me permitís, comparto algunas inquietudes para que vos puedas por ahí explayarte en relación a esto. Y me parece que puede estar vinculada con una pregunta que hace una colega que no conozco, no aparece su nombre. ¿Cómo sortear la fractura entre la formación docente con formato disciplinar y la escuela de Río Negro que se estructura por áreas? Sí, me parece que puede estar vinculada a esta idea de la revisión del formato escolar que te planteaba Nicola anteriormente. Después, en relación, que puede tener que ver más específicamente a tu tesis, Mónica pregunta cómo fue el trabajo de búsqueda de la población. Y Miriam dice, bueno, también te felicitan y agradecen lo compartido. Dice, al principio hablaste de 3 espacios de tu investigación y dentro del segundo hablaste de biografías y de docentes. Memorables, creo que fue la expresión. ¿A qué te referías? ¿Sí? Y después cuando hablaste de la relación entre escuela y enseñanza, hablaste de una escuela que no es. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es? ¿Sí? Bueno, y después, si querés, nos trasladamos a las preguntas que tengan más vinculación con el contexto de aislamiento obligatorio. ¿Sí? Bien, bien, es interesantísima la pregunta. A ver,
Es interesantísima la pregunta que realiza una de las compañeras, esta donde se pone en relación la formación docente inicial con la escuela secundaria de Río Negro. Formación disciplinar, ¿sí? Y el trabajo en área o el trabajo en, ¿sí? En espacios interdisciplinares, disciplinares y multidisciplinares como consigna el diseño curricular para la SRN. Y es interesante, digo, más allá, digo, porque, a ver, la respuesta que yo daría a esta cuestión es que es necesario que exista una articulación entre estos proyectos político-pedagógicos, ¿sí? Es decir, la formación docente, ¿sí? Del sistema formador de la provincia de Río Negro con la escuela secundaria y, digamos, y las características curriculares y organizacionales que asume bajo este formato, ¿sí? Pero es un tema que tiene que entrar, digamos, en agenda de la política educativa, ¿no? Es decir, claramente existe una fractura allí, claramente, ¿sí? Eso, digo, me parece es interesante pensarlo en clave de tema, ¿sí? Para agenda de la política educativa. Respecto al formato escolar tradicional, digamos, es lo que se desafía con en la provincia de Río Negro se desafía con este nuevo diseño curricular para la escuela secundaria de Río Negro. ¿Sí? Justamente, digamos, como yo les decía, es decir, aquí aparece el nombramiento de la designación de los profesores, ¿sí? Por cargo, no por áreas, ¿sí? Se borran las disciplinas y aparecen las áreas, ¿sí? Por eso la pregunta de la compañera respecto a, ¿sí? La formación, ¿sí? Disciplinar, ¿sí? Para una escuela que ya, digamos donde la organización de los saberes es a través del área. Por lo cual, digo, ¿qué cambiar? Y este diseño curricular ya nos pone en situación de cambio, ¿sí? Es decir, ya nos pone en situación de cambio, excepto muy pocas instituciones, que son las instituciones de gestión privada, el resto de las instituciones educativas de nivel secundario de nuestra provincia, de la provincia de Río Negro, ¿sí? Asumen esta modalidad, Escuela Secundaria de Río Negro. Así que, digamos, eso, digamos, yo creo que ya también está resuelto. Moni hablaba de la búsqueda de la población. Bueno, aquí lo que hicimos, ¿sí? Respecto ya, digamos, en términos metodológicos, Mónica, lo que hicimos acá fue elegir, ¿sí? Bueno, primero determinamos los dos casos, ¿sí? Que tienen que ver con el problema, docentes nobles, docentes experimentados. Yo les dije antes que para cada uno de los casos elegimos, ¿sí? 4 subcasos, ¿sí? ¿Cómo los elegimos? Bueno, en primer lugar, ¿sí? Lo que hicimos fue un muestreo, digamos, lo denomina Juan Ignacio Piovani, un muestreo oportunista, ¿sí? Tiene que ver con aquellos docentes, ¿sí? A los que podíamos acceder, ¿sí? Rápidamente, y que, digamos, teniendo ciertos cuidados en relación a la representatividad de género y de disciplinas, ¿sí? Nos permitieran, ¿sí? Tener, digamos, un horizonte, ¿sí? De lo que, digamos, de la población total, ¿sí? Así que, bueno, ese fue el criterio. Miriam me preguntaba por docentes memorables, ¿sí? Docentes memorables, así, digamos, en esos términos propone pensar Mariana Maggio a los docentes que, comillas, dejan huella, ¿sí? En la investigación hablábamos de docentes modelo, pero en todos los casos, y esto es respecto, sí, a la segunda dimensión, nosotros analizábamos, ¿sí? Respecto a la segunda dimensión, ¿sí? A partir de la cual mirábamos las identidades profesorales, decíamos, bueno, avanzamos en relación a los recuerdos de escuela y en relación a los docentes modelos, ¿sí? Estos fueron los modos a partir de los cuales fuimos a la historia escolar de los docentes que participaron en la investigación.
Docentes memorables, docentes modelos son los docentes de los que nosotros nos sentimos deudores, decía Jackson, ¿sí? Y vuelvo a utilizar la expresión que antes mencioné cuando nombré a mi directora de tesis, ¿no? Estos docentes que entendemos que dejaron marcas significativas en nuestra trayectoria como estudiantes y a los que nosotros, digamos, respecto a los que nosotros nos vamos a sentir siempre deudores en deuda, ¿sí? Esto, digamos, respecto a la categoría de docentes memorables. Por último, no recuerdo si también fue Miriam, yo hablé de la escuela que ya no es, y también refiere a la misma dimensión, ¿sí? La escuela que ya no es tiene que ver con, nos encontramos con que las representaciones de los docentes y el sistema de expectativas respecto a la docencia y al trabajo de enseñar en el nivel secundario respondía, ¿sí?, a una escuela que ya no era, es decir, eran, digamos, a una imagen, ¿sí?, anacrónica de la escuela secundaria, ¿sí? Y por eso yo antes les decía, es la escuela de juvenilia y no es la escuela de entre los muros, ¿no? Es una escuela que ni siquiera nosotros hemos vivido, pero que claramente está en nuestras representaciones y que opera, como dice Henry Giroux, como historia sedimentada, ¿sí? Y nos hace, digamos, ubicarnos en escena desde ese lugar. Por eso hablo de escuela que ya no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas representaciones se anclan en esta escuela, ¿sí?, que digamos que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y por eso también hablé con Ignacio Leukovitz, ¿sí?, lo que queda de la escuela, ¿sí? Y en este sentido, Sandra Nicastro habla que digamos, de esta misma cuestión, ¿sí?, en clave de, digamos, análisis de las miradas, y va a decir que esta es una mirada destituyente respecto de lo que hay, ¿no? Porque si yo observo lo que queda, ¿sí?, estoy mirando, ¿sí?, digamos, los escombros y no, digamos, la potencia de todo esto que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar es que utilicé esa categoría. La utilizamos en el 2015 y creo que sería interesante seguir pensando si algo de eso nos sigue operando en las representaciones. Bueno, justamente estas ideas de revisitar nuestras tesis, nuestros trabajos de investigación nos permiten darle otros sentidos, otros significados a aquello que construimos con un campo particular, para poder pensarlo y repensarlo en otros contextos, ¿no? Y bueno, y ahora viene el último grupo de preguntas y después ya a partir de esto vamos cerrando. Si querés podés hacer alguna apreciación general, porque de estas preguntas pueden surgir muchos y variados problemas de investigación que seguramente se irán abordando a partir de ahora. Así que, bueno, probablemente sean todos temas sobre los que tengamos que seguir reflexionando, sobre los que tengamos que seguir pensando. Pregunta Lidia, ¿sí? ¿No crees que nos brinda un desafío en tanto se vincula la clase otrora presencial a distancia? ¿No habría que pensar en nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, de una escuela sin muros? Por otro lado, Fernanda nos dice, ¿cómo es trabajar en este contexto con adolescentes, en el sentido por ahí que vos trabajabas sobre escuela secundaria, en la que tanto necesitan el vínculo con sus compañeros y compañeras, ¿no? Leonardo de San Martín de los Andes, ¿cómo se acerca este vínculo con escasas miradas y presencias? ¿Qué intensidad podemos darle ahora al vínculo para que haya aprendizaje? Por eso digo que son todas preguntas que pueden convertirse en interesantes problemas de investigación, a ser indagados de aquí en adelante. Leonardo nos pregunta, ¿crees que en estos tiempos de identidad docente se ve reconfigurado como en los 90, en los albores del neoliberalismo, donde el docente contenía y asistía? O sea, pensar la identidad docente en términos de contención y asistencia, si podemos pensar que se refiere a la década del 90. Desde Bahía Blanca, saludan también. ¿Cómo podemos pensar que cambian las identidades de los profesores a partir del aislamiento obligatorio?
Eh, por otro lado, Claudio, que es un profesor de la escuela secundaria de Río Negro, expresa que, te pregunta cómo ves en este contexto la relación de enseñanza y aprendizaje, indagando a nuestros alumnos, ellos y ellas sienten que se ha perdido el sentido, ¿sí? Dice, además de que no hay información de conectividad, nos encontramos ahora ante un contexto desigual. Bueno, probablemente de todos estos temas que son tan interesantes y que tanto preocupan a quienes estamos trabajando en educación, a quienes ejercemos la docencia y que van a ser motivo de nuestras investigaciones, seguramente puedas hacer alguna reflexión final que nos permita reflexión en términos de preguntas para seguir pensando. Sí, yo pienso que somos, ¿sí? Somos docentes y ejercemos y hacemos docencia siempre en relación, ¿sí? a los contextos, ¿no? A las escuelas que habitamos. Por eso la denominación de este encuentro, ¿no? Habitar la escuela secundaria, identidades y en contextos, ¿no? Los contextos obviamente nos condicionan nuestra forma de nuevo, ¿sí? El objeto, digamos, mi objeto de investigación, ¿sí? La forma en que me percibo enseñante y que también miro, ¿sí? o despliego la enseñanza. No recuerdo el nombre de la compañera que decía, como, digamos, esto de la escuela sin muros. Yo, digamos, lo que estoy trabajando en este momento con los compañeros docentes de otros niveles es que claramente este tiempo supone posiciones pedagógicas y didácticas distintas, ¿no? Es decir, no podemos sostener, ¿sí? La escena pedagógica prepandémica, ¿no? Es decir, esto de nuevo, las palabras para capturar, ¿sí? Digamos, este tiempo de ruptura. Entonces, digo, no podemos sostener lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿sí? Si intentamos hacer eso, no vamos por un buen camino, ¿no? Entonces, digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Y lo que tenemos que hacer entonces es, ¿sí? Sostener la duda, ¿sí? Sostener el interrogante, la pregunta, seguir buscando, seguir ensayando, ¿sí? Y yo volví, por ejemplo, en estos meses a leer Maestros errantes de Silvia Duchovny, ¿sí? Un texto del año 2007, donde Silvia Duchovny nos decía, y bueno, nadie tiene, 2007, nadie tiene certezas, ¿sí? De lo que hace, de si está bien, si está mal, ¿no? Avanzamos en errancias, avanzamos ensayando, bueno, y algo de eso hay en este tiempo, ¿no? Y nos estamos encontrando con muy buenas prácticas, con prácticas que son muy interesantes, y no hablo solamente de la escuela secundaria, hablo en general. Prácticas que están desafiando, ¿sí? El formato y que insisten, ¿sí? Con romper, ¿sí? Si algo queda de esto, ¿sí? El formato escolar tradicional, ¿sí? Y yo siempre pienso, sin romantizar esta situación, como señala Lili Maltz, es decir, porque digo, es un tiempo muy complicado, ¿sí? En términos de los efectos subjetivos que esto nos está generando todos, enseñantes, ¿sí? De nuevo estudiantes, familias, ¿sí? A todos los sujetos sociales, sin romantizar la situación, creo que estamos ante una oportunidad muy interesante de cambiar realmente la escuela. Si nos hubiesen dicho, bueno, ¿qué harías en la escuela, sí? Para que la escuela, digamos, más allá de lo que es, olvídate, sí, pensé una escuela distinta. Y nosotros no lo podemos hacer, puestos en ese ejercicio, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Y porque portamos, sí, la escuela que hemos habitado. Entonces, digo, nos cuesta mucho pensarnos en una escuela, sí, que no sea graduada, más allá del espacio físico, más allá, digo, nos cuesta muchísimo. Bueno, estas estructurantes duros, ¿sí? Hoy no están, ¿sí? En este contexto. Estamos ensayando, ¿sí? Otras formas, ¿sí? Para sostenernos en la escena pedagógica. Y creo entonces, de nuevo, sin decir que esto es maravilloso, que estamos ante una interesante oportunidad, ¿sí? Para gestar cambios, ¿sí? Esto me parece, digamos, que es interesante, que tenemos que empezar a escribirlo, que tenemos que empezar a documentar, que se tienen que compartir estas buenas prácticas, ¿sí? Porque estamos haciendo escuelas otras, que tienen,
¿sí? En algunas prácticas estoy observando, ¿sí? Que tienen mucho más que ver, ¿sí? Con las subjetividades emergentes, con los pibes y las pibas que tenemos en la escuela, ¿sí? Y que también con lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, digo, creo, ¿sí? Respecto a este desafío de Escuelas sin Muros, ¿sí? Bueno, me parece que nos pone en situación, ¿sí? De pensar, ¿sí? Que puede haber una escuela distinta, porque estamos obligados a recrearla, es decir, no tenemos demasiada opción, ¿no? Entonces, digo, ahí hay una interesante oportunidad. Lo pienso desde la investigación y lo pienso también desde la docencia. Hay una cuestión que Claudio, me parece que, Claudio, no sé, Lu, si dijiste Claudio, que habla de la identidad docente, la década del 90, ¿Claudio? De la década del 90, Leonardo. Leonardo, bien, no lo había registrado. Y tomo esto porque me parece que me permite llegar hacia otros lugares. Cuando yo acá estoy, en la diapositiva, así donde presenté como una de las líneas de identidades profesionales en contexto de pandemia, la segunda pregunta, el segundo interrogante que puse, digamos, sobre la mesa es ¿dónde se juega el sentido de la enseñanza en este tiempo? ¿No? Si ustedes me preguntan a mí dónde se juega el sentido de la enseñanza, la respuesta que yo doy es en el cuidado. Y si empiezo a mirar un poquito más debajo, digamos, de lo que significa el cuidado, ¿sí? Me encuentro con Estanislao Antelo, ¿sí? Y con la falsa dicotomía, y también es un texto, ¿sí? Si no estuvieran grabando, me levantaría para leérselos en gajes del oficio, ¿no? La falsa antinomia. Exactamente, entre enseñar y asistir, ¿no? Porque allí Estanislao Antelo, digo, de nuevo, no es un texto que nos está escribiendo, digamos que está escribiendo hoy, pero dice claramente y refutando, ¿sí? Aquellas visiones institucionalistas que van a decir en la década del 90, la escuela tiene que enseñar, no tiene que asistir, ¿sí? Estanislao Antelo va a decir, a ver, un minuto, si enseñamos, tenemos que asistir, porque asistir significa estoy acá, ¿sí? Y estás ahí, ¿sí? Y ahí se juega el cuidado. Este tiempo requiere el cuidado en clave de encuentro, ¿sí? De disponibilidad, ¿sí? La disponibilidad para seguir pensando juntos otros modos, ¿sí? Para seguir estando juntos, ¿sí? Más allá de la distancia física, porque, digamos, eso es inevitable, pero digo, este esfuerzo, ¿sí? De pensamiento, ayer una compañera que me saludaba porque iba a compartir con ustedes un ratito, ella me decía, Sandra, me decía, digamos, todo este trabajo intelectual que estamos haciendo los docentes. Claramente, sí, es un tiempo donde todos estamos pensando cómo hacer, ¿no? Y entonces digo, Leonardo, podemos no estar de acuerdo, pero yo creo, sí, que no es momento para dicotomizar, ¿sí? Contener, ¿sí? Asistir y enseñar. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que enseñar cuidando, ¿sí? Y cuidamos, ¿sí? Cuidamos a ese otro para enseñar, ¿sí? Porque, digo, y había otra pregunta antes, ¿sí? Respecto a los adolescentes, y yo lo extiendo, ¿sí? A todos los sujetos educativos en este momento. Digo, tenemos que pensar cómo sostenemos este vínculo pedagógico. Sin vínculo pedagógico no hay enseñanza y no hay aprendizaje. Entonces, estamos ante una situación donde esto también sí lo tenemos que pensar y es un tema que ingresa no en la agenda de la política educativa provincial, como antes le respondí a una compañera, sino en la agenda de preocupaciones sí, de ese director con sus compañeros docentes, ¿sí? De los docentes en relación ¿sí? A su propia práctica y esta posibilidad de diseñarla, de pensarla y de evaluarla ¿sí? En este contexto que es tan particular. Exacto, sí, ingresa en la agenda de la práctica docente y de nuestra tarea como docentes, ¿no? Donde el cuidado, yo coincido con vos, Cecilia, es uno de los factores fundamentales para poder pensar estos otros modos de transmisión, para los cuales también es necesario poner a disposición una creatividad extra, ¿no? Un plus en la creatividad de cómo generar estos otros espacios distintos. Y me parece que sí, que se está haciendo mucho, ¿no? Y que hay mucho por comenzar ahora
a recopilar y a poder documentar para que estas prácticas que surgen en este contexto después puedan ser pensadas y retomadas cuando en algún momento volvamos a lo que se dio en llamar la presencialidad, ¿no? El encuentro cara a cara con el otro. Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad, Cecilia, que agradecerte enormemente. Estoy chequeando que no nos hayan quedado preguntas afuera. Ah, sí, un par de compañeras nos están preguntando específicamente por los materiales que usaste en tu tesis y por alguna cuestión metodológica que vos mencionaste en relación a Piovani. Yo, en realidad, Pablo en el chat dijo que se comuniquen por posgrado, pero no sé si vos querés dar tu correo electrónico para que te escriban por alguna inquietud particular. Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Lo digo acá o Pablo lo pasa? Decilo y después cualquier cosa. Mi dirección de correo electrónico es cecilia.ferrarino@gmail.com. No hay problema, que se pongan en comunicación. Bueno, lo repetimos entonces, cecilia.ferrarino@gmail.com. Perfecto. Bueno, cerramos esta primera conferencia. Cecilia, muchísimas gracias. Desde el doctorado en educación es un placer que la primera egresada esté inaugurando este ciclo. Así que bueno, realmente te agradecemos mucho que hayas compartido generosamente tu trabajo con la comunidad educativa y universitaria. Y bueno, los y les invitamos a estar el viernes que viene, también a las 18 horas. Va a presentar su trabajo la doctora Sandra Juárez, que se llama La interpelación al campo educativo frente a la crisis sistémica de este tiempo, los riesgos de profundizar el sentido instrumental de la educación y la alternativa de afianzar su conocimiento. Entonces, la doctora Sandra Juárez va a estar presentando su trabajo el viernes que viene también a las 18 horas, y como les dije anteriormente, todos los viernes de junio y los 2 primeros de julio nos vamos a seguir encontrando por aquí para compartir estos trabajos de tesis doctoral. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de reencontrarme, como les dije antes, con mi tesis, con ustedes, con los autores y las categorías que trabajamos en ese momento con Mariela, y también esta invitación a seguir pensando en las identidades docentes en clave investigativa, ¿no? Porque este último tiempo estuve en terreno, pero más desde la intervención, ¿sí? Así que bueno, la verdad es que ha sido un gusto este espacio, compartir este espacio. Bueno, y no quiero dejar de agradecer enormemente a toda la gente que nos acompañó del otro lado, que nosotras no lo veíamos porque estamos en una grabación paralela, en un canal paralelo, pero bueno, muchísimas gracias, son muchísimas las preguntas, las muestras de afecto, y sin que haya esta posibilidad del encuentro de algún modo, esto no tendría mucho sentido, así que agradecemos mucho la participación. Y a Pablo y a Ariel, también muchísimo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.